buenas noches. Estamos ya a puertas de acabar este diplomado. Tenemos acá a mi izquierda a la doctora Milagritos Fernández Larrauri. Ella es médico especialista en medicina familiar y comunitaria, ¿no? De todos modos, tiene que ver con lo que es salud familiar. Salud familiar es muy importante, sobre todo en primer nivel de atención. Falta reforzar y sobre todo reforzar la parte familiar, pues la parte familiar, la familia es el núcleo básico de la sociedad. La familia también nos transmite muchas enfermedades genéticas, los patrones de conducta, o mejoran o empeoran los factores de riesgo, un montón de cosas más. Nos va a hablar la doctora ya, famoso MAIS, ¿no? Famoso MAIS que se ejecuta en primer nivel de atención, pero ahora va a lo que es la salud familiar. Si nosotros, los especialistas en medicina familiar, hubiese muchos más especialistas, el primer nivel de atención se reforzaría bastante. Trataría de reducir la mortalidad, tanto materna como infantil, la anemia, la desnutrición, aquellos problemas que tienen que ver con las enfermedades transmisibles y no transmisibles, porque es la familia lo que puede ayudar a esto. Entonces, dejo con ustedes a la doctora Milagritos Fernández, que va a hacer un taller, ¿no?, que tiene que ver con la importancia de la medicina familiar. Y ojalá pues que se pueda ampliar más las vacantes para esta importante especialidad. Milagritos, te dejo. Buenas noches, mi nombre es Milagritos Fernández, soy médico de familia y comunidad, actualmente vocal en el Consejo Regional 3 del Colegio Médico del Perú y bueno, con experiencia en la docencia en pregrado y posgrado respecto a temas de atención primaria de salud y salud familiar y salud comunitaria. En este momento lo que me piden es hacer un abordaje de la salud con un enfoque de salud familiar y apoyarlos un poco con el tema de las fichas familiares, que probablemente son un problema o necesita tener una dirección más técnica en el primer nivel de atención. Vamos a repasar algunas diapositivas que ustedes ya han visto en las clases que se les han colgado en el aula virtual. Este cuadro, como ven, es del año 61, sin embargo, podría tener pertinencia aún en la actualidad. No hay bibliografía que pueda reemplazar este cuadro hasta el momento. Probablemente nosotros en los estudios que hacemos en el primer nivel podemos hacerlo, pero lo que nos dice es que si uno tiene a 1000 personas en una población, 750, 3/4 partes de una población puede tener algún problema, algún malestar. No necesariamente una enfermedad, no necesariamente un diagnóstico. Puede tener algún problema, un malestar, dolor, sensación de que te falta el aire, parece que me palpita el corazón, me duele la cadera, no necesariamente es una artrosis, me duele la cadera. Me duele la rodilla, cojeo, no necesariamente es una artrosis, ¿sí? Son problemas y de estos, la 3/4 partes consultan estos problemas, o sea, llegan a un consultorio y de estos, menos del 10% se hospitalizan y uno de estos hospitalizados llega a un hospital universitario. Estamos considerando que en otras áreas los hospitales, creo que no sucede mucho acá, pero los hospitales dependen de una asociación hospital y un nivel de academia, que es la universidad. Esto quiere decir que solo uno de 1000 personas puede, de una población, llega al contacto de un médico. El hospital universitario es donde se da la docencia. Entonces, pongámonos el ejemplo. La persona que estamos viendo en una cama del Hospital 2 de Mayo, del Hospital Loaiza, y tenemos 1999 personas que no conocemos por ese uno, ¿no? Sin embargo, si queremos hacer gráficamente el tema, podemos ver lo mismo. De 1000 personas, 750 sienten alguna molestia, solo ese pequeño cuadradito consulta esa molestia en algún consultorio porque tenemos barreras. Primero porque antes de consultar una molestia, una persona lo consulta con sus entes más cercanos, muy probablemente una farmacia, muy probablemente el vecino, muy probablemente tu cultura de salud. Y los que acceden y superan las barreras de atención de salud son menos de la 1/4 parte de esa población. Eso nos dice que nuestra visión, si nosotros elegimos
hacer la visión de las enfermedades a partir de esta esquina, tenemos una visión hospitalocéntrica y siempre, hasta el momento, deducimos la salud de toda la población a partir de acá. Hacemos una proyección y eso nos lleva a un margen de error, un margen bastante amplio del error. Porque estamos tratando de conocer desde los hospitales a la población y deducir esto. Entonces, cuando decimos análisis de la situación de salud de una población, de mi jurisdicción, ¿a partir de qué la calculo? De mi perfil de demanda. Y el perfil de demanda son las personas que llegaron a acceder. Y eso no es el análisis de la situación de salud de la población, porque de la población el restante es completamente desconocido. ¿Qué pasa con las personas que no accedieron a la consulta? Con estas personas van creando, manteniendo y fortaleciendo riesgos. Y estos riesgos son los que sorprenden a un nivel hospitalario o a un primer nivel de atención poco fortalecido, porque lo sorprenden. No sabes lo que se está incubando en la población, no lo conoces. Te va a sorprender y te va a encontrar en la consulta poco preparado porque desconoces lo que tiene esta población. La atención primaria te dice que lo veas todo desde la población, que cambies este enfoque, que no lo veas desde el hospital, sino que veas desde la población. Y te da dos opciones. La atención primaria propone el cuidado de la salud y la visión hospitalocéntrica propone la atención de la enfermedad. Y son completamente dos cosas diferentes. Entonces, cuando hablamos de cuidado de la salud, estamos hablando de indicadores sanitarios reales, porque es lo que a la población le sucede. De identificar riesgos, porque hay riesgos, pero hay personas que no tienen ningún problema, de identificar problemas iniciales, no son enfermedades, son riesgos, son problemas iniciales, pero no son enfermedades aún, en todas las etapas de vida, porque te está diciendo que te enfoques en el curso de la vida, que abordes determinantes sociales porque estás hablando de la población, y si tú hablas de población, tienes que conocer los determinantes sociales, que capacites al recurso humano, porque el recurso humano está preparado para ver la enfermedad, pero no está preparado para explorar la salud, que son completamente dos cosas diferentes. Entonces necesitas reenfocar al recurso humano y capacitarlo. Capacites a las familias, porque aceptas que el principal efector del cuidado de la salud no es el personal de salud. El principal efector del cuidado de la salud es la persona y la familia. Eso es lo que dice la atención primaria. Y tengas o resaltes el cuidado de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, intervención temprana y seguimiento, o sea, hagas atención integral de salud. Esto es lo que propone la atención primaria, más o menos está en varios slides en las presentaciones anteriores, y lo que propone una visión hospitalocéntrica, que es del sistema sanitario actual, es manejar indicadores sanitarios desde la demanda. Eso implica visión angular y pequeña y bastante estrecha de lo que es la realidad sanitaria del país, problemas reconocidos por las personas, o sea, solo manejamos los problemas que yo reconozco. Entonces, en la consulta, ¿por qué ha venido, señora? Dolor de cabeza, ¿no? Es el problema que ha reconocido la persona. Y si nosotros nos quedamos en el dolor de cabeza, no exploramos todo el contexto personal de la persona que ha provocado el dolor de cabeza. Muy probablemente sea psicológico, muy probablemente sea social, muy probablemente sea familiar. Entonces, cuando estamos en una visión hospitalocéntrica, nos ceñimos a la enfermedad y nos olvidamos de la integralidad de la persona. Abordaje de la enfermedad y del paciente. Sí, es un paciente, deja de ser una persona. Y es un paciente que tiene una enfermedad. Muy probablemente nos enfoquemos en un pedacito de la persona y nos olvidemos de toda la integralidad de la persona. Maneja mucho el tema de las redes de atención, y si la red de atención no es resolutiva, no es concordante, está rota. O sea, si en este nivel, por ejemplo, una consulta en un centro de salud, no tienes una red resolutiva, realmente esta persona tiene un impacto de atención mínimo. También se necesita la capacitación del recurso humano, pero siempre se hace con el tema de la visión hospitalocéntrica y se enfoca en el diagnóstico, sí, expertise, en hacer diagnóstico e intervención en el momento en que el paciente se acerca al servicio. O sea, eso nos pone en la circunstancia de que si la persona que accedió a la consulta es una persona que está en un cáncer de mama inicial, qué bueno, lo pudo identificar. La persona identificó esa necesidad. Nos ponemos en la situación de que la persona identifique, supere barreras y recién acceda.
Pero si esta persona identificó la molestia, superó las barreras en 2 años, las barreras sanitarias para atención de salud, realmente lo que estamos haciendo es que al momento que accede al servicio, esta persona tenga más gasto de bolsillo, más gasto para el sistema sanitario y realmente probablemente no sea manejable la enfermedad. Entonces, tenemos que elegir uno de los dos lados por los cuales podemos atender. O lo atendemos desde el enfoque de la atención primaria o lo atendemos desde el enfoque de la visión hospitalocéntrica. Habitualmente nos forman en el pregrado y en el posgrado desde la visión hospitalocéntrica. Y eso va a hacer que siempre tengamos el problema de no superar los problemas sanitarios de nuestro país. Me parece que también en una de las diapositivas les pusimos respecto a que la salud era muy difícil de concebirla, pero una de las concepciones más complejas que se había hecho de salud era que es una realidad social, y eso la hace inmensamente compleja. Cuando hablamos de que la salud es social, es una realidad social, le damos la definición más compleja y más completa que tiene la salud. Por ejemplo, no es una realidad física. Físicamente puedo decir que mi salud es la suma de mis problemas, mis necesidades identificadas, etc. Pero además es una realidad social, es única y es compleja. Por ejemplo, en una comunidad la salud no es la misma a lo largo de los años. Yo puedo tener una comunidad que en 10 años ha migrado su cultura de salud y es completamente diferente a la cultura de salud anterior. Puede ser por el cambio generacional, puede ser por el cambio de lenguaje, puede ser el cambio de cultura, puede ser por un ingreso de una nueva cultura. Entonces migra la salud y hace que la salud sea completamente diferente. Es de difícil conocimiento, nunca vamos a tener un conocimiento total de la salud. Y tampoco es que va a ser invariable, o sea, lo que sabemos de la salud ahora puede variar y va a ser diferente de lo que voy a saber de la salud en unos años. Y lo que intentamos hacer es una aproximación y vamos a tener probabilidades de error. Me voy a aproximar al conocimiento de la salud y mi probabilidad de error va a depender del método que utilice para conocerlo. Si conozco la salud a través del consultorio, puede tener más probabilidad de errar, porque estoy haciendo una proyección desde algo pequeñito hacia algo más amplio. Y si el método que utilizo es un método de una visión amplia y panorámica, probablemente el error sea menor, lo que no quiere decir que no tenga error. Entonces, el médico y el personal de salud elige la metodología para aproximarse a la salud de una población. Y el abordaje de la salud no puede ser el mismo en diferentes realidades. No puedo considerar el abordaje de la salud de la misma manera en una población de Lima, pluricultural, pluriétnica o multiétnica, que en una comunidad monoétnica de la sierra o de la selva. Las culturas son completamente diferentes. No puedo permitirme el hacer un programa único a nivel nacional en un lugar en el que tenemos mucha diversidad cultural. Los programas no son únicos. Tiene que haber un abordaje diferente, entonces no existen los programas universales. Más bien debería haber una adaptación de los programas a cada realidad social. La realidad social es compleja y el manejo tiene que ser complejo. Y la única forma de hacer que el manejo sea complejo es que sea un manejo de equipo, es decir, el médico como parte de un equipo. Y no puede ser el mismo en el tiempo. Esto deriva de una lectura que también se les ha puesto como una de las bibliografías que sería bueno que la lean, que es del doctor David Tejada de Rivero, El cuidado integral de la salud. Cada vez que vemos esta imagen, nos recuerda claramente el concepto de salud que tenemos y el concepto de salud que transmitimos a la población. Siempre les decimos a las personas que vayan a estas instituciones que nosotros reconocemos falentes y resolutivas, necesito un enchufe, les decimos que vayan a buscar la salud en los ambientes hospitalocéntricos, en los ambientes de los centros de salud, en los ambientes de los puestos de salud. Sin embargo, esto no es cierto, porque la salud se construye desde que las personas, mientras las personas duermen, están construyendo su salud, porque han decidido cuántas horas duermen, y cuando despiertan, deciden qué tomar, qué desayuno comer, qué pastilla no tomar, qué hierba complementar con su medicación. Las personas deciden cómo cuidan su alimentación
su vivienda, su cuidado personal, y lo deciden todos los días, y la salud no se decide en los establecimientos de salud. Sin embargo, nosotros con este tipo de gráficos sí le decimos a la población que en estos establecimientos se encuentra la salud, y las personas a veces terminan creyendo esto y dejan de empoderarse en el cuidado de la salud. Y esta es otra imagen bastante clara del tema. En esta imagen vemos cómo el centro de salud o el personal está trabajando, construyendo cosas de la salud sin conocer a la comunidad. La comunidad también está construyendo una salud todos los días. Está construyendo. Cuando deciden armar un puente, están decidiendo salud. Cuando deciden armar un parque, están decidiendo salud. Y están haciendo esa construcción con hábitos. Y en el centro de salud estamos craneando, estamos pensando cómo impactar en la salud de una población. Y habitualmente tenemos una franja que habitualmente no cruzamos. No queremos conocerlos dentro. Creemos que los vamos a conocer del otro lado del río. Esto hace que los servicios de salud tengan una actividad distante a la actividad de la comunidad. Vamos a tener actividad de capacitación a las 8 de la mañana el día sábado. O a las 11 de la mañana el día sábado. A las 11 de la mañana, ¿qué hacen en nuestras casas? Mi mamá cocina. Pero es la hora porque yo digo que esa es la hora. Entonces me actúo de forma distante al actuar de la comunidad. Desconocemos la comunidad, no sabemos cuál es su ciclo de comportamiento. Los servicios de salud intervienen en la comunidad, viven, educan y se van. Vienen y educan y se van. O sea, venimos, intervenimos, porque la palabra es intervengo, y me voy. Hay un desapego y nos ven como personas extrañas. No nos van a considerar entonces como parte de la comunidad. Y los servicios de salud actúan de forma fragmentada, por lo tanto ingresan en la comunidad de forma desorganizada. El ejemplo claro es el que conocemos. La enfermera va a buscar a la persona que tiene tuberculosis, la visita y regresa. La obstetriz va a ver el seguimiento de su gestante, regresa. Otra enfermera va a hacer el seguimiento de su multimicronutriente y regresa. Pueden tocar la misma puerta. ¿Qué hacen las familias? Terminan confundidas, porque son 3 personas que van a las casas como si las familias no formaran parte de una unidad, ¿no? Perfectamente los riesgos están dentro de la misma familia. ¿Y qué nos dice la atención primaria de salud? En un resumen, la atención primaria de salud promueve el término más que de atención, de cuidado. El cuidado, que es un bien, que es individual, yo me cuido, y es colectivo. Tengo el deber de cuidar la salud de los demás. Cuando me cuido, impacto en el cuidado de los demás. Es integral, estoy considerando a la persona bio, psicosocial, espiritual, y ahora le dicen cultural. Lo más amplio posible, incluye prevención, promoción, recuperación y rehabilitación. En su entorno proximal, que es la familia, como una unidad, no como un antecedente. Padre con cáncer de mama, padre hipertenso con ACV, eso no es exploración familiar. Familia como una unidad, familia nuclear, con algunas funciones resueltas o sin ejecución de sus funciones familiares, porque le están dando un contexto a esta persona. Por ejemplo, familia monoparental en una persona con un cáncer de mama tiene un impacto diferente a una familia monoparental o una familia nuclear con una persona con cáncer de mama. Los sistemas de cuidados, la cultura propia, es generadora de prácticas. La familia enseña que se come y lo transmite a nivel de las generaciones. Y el entorno distal es la comunidad que te da los determinantes sociales. Vives en una comunidad con agua, sin agua, vives en una comunidad con aislamiento geográfico, sin aislamiento geográfico. Esto le da determinantes sociales, con contaminación, sin contaminación, con educación, sin educación. Entonces esto está impactando en su salud. Sabemos, por algunas lecturas que también se les han compartido en el aula virtual, que una persona que tiene madre educada, que puede acceder a la educación secundaria o educación superior, tiene menos probabilidades de tener abortos o tiene menos probabilidades de tener anemia, niños con anemia. Entonces, la educación de las personas sí tiene impacto en la salud. Los determinantes te lo está dando la comunidad. Y asientan instituciones y trabajo intersectorial, porque las instituciones están ahí. Esta salud, que es una institución, o el sector sanitario, si lo queremos hablar mejor, educación, trabajo
y están trabajando en esa comunidad y pueden hacer un trabajo intersectorial. La comunidad y la familia son escenarios naturales de la atención primaria de salud. La atención primaria de salud no se da en el consulta externa, en el consultorio. Es uno de sus ambientes, pero es un ambiente forzado, porque ustedes no conocen a las personas tal como son en el consultorio. Esas personas vienen y hacen una representación de lo que viven en sus casas. En sus casas son sus escenarios naturales de cuidados y en la comunidad también. Entonces lo que necesitamos es hacer un cambio de paradigma, de forma de ver la salud. ¿Y ese paradigma para qué? Para la concepción de la salud. ¿Concibo la salud de esta manera o de la otra? Y de la atención de salud. ¿Atiendo la salud de esta manera o de la otra? ¿Y qué es un paradigma? Pues es un prisma. Yo elijo el lente que veo. Si quiero, utilizo un lente. Viéndolo todo de a colores, el lente me permite ver en blanco y negro y si quiero lo elijo. Y depende del lente que yo adopte, cómo veré las cosas. En las ciencias médicas se habla de dos paradigmas. Uno es más antiguo, que es el biomédico, el que nos enseñan en las escuelas de pregrado, en las facultades de medicina y hasta en el posgrado. Y el otro es el biopsicosocial, que es el que está fortalecido por la atención primaria de la salud. Haciendo un ejemplo, una diferenciación entre ambos paradigmas, vemos que el biomédico es más antiguo, el biopsicosocial es mucho más moderno, hay mucho mecanicismo, es decir, pensar que hay causa, efecto en las enfermedades, cuando en el paradigma biopsicosocial nos dice que no hay causas y efectos, hay la interacción de múltiples factores para que des una situación de salud específica. En el biomédico, biologicismo, el hígado te está generando tal problema, entonces todo está ceñido a tu contexto biológico. En el biopsicosocial te está hablando, sí, hay un problema biológico, pero también hay un problema social. Y lo social determina tu situación de salud, tu situación de enfermedad, y hasta la atención de salud está determinada por el problema social. En el paradigma biomédico se considera lo máximo que puedes formar, puedes pasar de los órganos, lo máximo que puedes hacer es construir un ser humano y considerar la salud individual lo más integral posible. En cambio, el paradigma biopsicosocial hablas de colectivismo. Esta persona tiene una esfera y tiene un contexto y tengo que considerarlo. En el paradigma biomédico hay una especialización y en el paradigma biopsicosocial hay un equilibrio entre el conocimiento general, el generalismo y el conocimiento especializado. En el paradigma biomédico hay una exclusión de las prácticas alternativas. En el biopsicosocial hay holismo, aceptamos la medicina complementaria y otros tipos de medicina porque estamos considerando que el ser humano es biopsicosocial, espiritual, cultural. En el biomédico hay tecnificación del acto médico, mientras que en el paradigma biopsicosocial se acepta la tecnología que sea pertinente para el caso de la persona. En el biomédico hay énfasis en la medicina curativa, mientras que en el biopsicosocial hay una integralidad en la atención. Entonces, lo que nos llama la atención primaria de salud es a cambiar nuestro paradigma de concepción y atención de la salud. Sin embargo, muchas gracias. Sin embargo, Einstein nos dice algo que es bastante cierto. Es más fácil desintegrar un átomo que un preconcepto. O sea, si creemos, si estamos convencidos de que lo que hacemos es lo más adecuado, va a ser bien difícil que cambiemos de paradigma. Y también nos dice él mismo que para lograr resultados diferentes, y creo que todos confiamos en que en algún momento necesitamos tener resultados diferentes para la realidad sanitaria peruana, es necesario desafiarnos a nosotros mismos y a nuestros paradigmas. Entonces no es algo tan sencillo lo que estamos pidiendo y lo que vamos a proponer. Cambiar el paradigma entonces es probablemente algo bastante complicado. Más si ha sido inserto en nuestra práctica diaria y se practica casi todas las horas que estamos trabajando. La medicina familiar y comunitaria es una especialidad que es bastante nueva en nuestro país. Es una disciplina académica, científica, tiene contenidos pedagógicos porque participa en lo que es enseñanza, en lo que es educación, no dirigida específicamente al personal de salud, primariamente a los escenarios de cuidados de salud, que son la familia y la comunidad, a la investigación, evidencia fundamentada, actividad clínica propia, y es una especialidad clínica orientada a la atención primaria de la salud. Esta es una definición de la UONCA,
que es nuestra red mundial de médicos de familia. Y les había dado algunos conceptos de lo que era el paradigma biopsicosocial. Cuando hablamos de integralidad de la atención, implica dar respuestas a las necesidades de salud. Cuando la persona viene y me dice tengo dolor de cabeza, es una necesidad sentida. En la atención primaria de salud, consideramos que la persona está viniendo con necesidades sentidas y con necesidades no sentidas. Y es labor del médico identificar las no sentidas y hacer el análisis de todo el contexto de la persona. Los sistemas de salud se centran en las personas de tal modo que pueden satisfacer sus necesidades de la forma más amplia posible. Entonces, no habrá el mismo método para todas las personas. En cuanto a la determinación del proceso salud, enfermedad y atención y al colectivismo, la atención primaria de salud es clara, participación. En la atención primaria de salud necesitamos el ejercicio del cuidado de la salud de la comunidad. O sea, la comunidad se cuida, la familia se cuida y la persona se cuida. Son los principales actores de su cuidado. Las organizaciones sociales e instituciones aportan en la identificación e intervención en salud. O sea, yo soy un aporte más en el cuidado de tu salud. No soy yo quien sabe más. Tú estás obligado a saber más de tu salud. Tú te conoces a ti mismo y tú eres quien cuida tu salud. Y eso cambia el eje, porque en primera instancia me pone a la altura de la persona. Soy un colaborador, soy un guía. Entonces eso me hace horizontal. No soy yo quien sabe más de ti. Puedo saber más de lo que le pasa a los hígados y de las miles de patologías que le pasan a los hígados, pero de ti mejor sabes tú. Entonces yo no te voy a decir cómo te cuidas, te voy a apoyar en el cuidado de la salud y vamos a llegar a un acuerdo en cuánto te puedo apoyar. Y así yo, sanitario, así yo, sistema educativo, así yo, sistema de trabajo, puedo aportar a que las personas se cuiden más, pero son ellos quienes deciden. Intersectorialidad, el sistema de salud debe trabajar con diferentes sectores y actores que le permiten impactar los determinantes de la salud, contribuir con el desarrollo social y humano. Lo de arriba, el holismo, en primera instancia los servicios tienen que estar orientados a la calidad. ¿Qué es calidad? Que tus servicios estén a la par de las necesidades. Eso es calidad. Si la persona viene con necesidades múltiples, si tu servicio está a la altura de responder a las necesidades múltiples, estás dando calidad. Y lo segundo, sostenibilidad del sistema de salud. O sea, que esto no sea cuestión puntual, transversal, sino que pueda ser sostenible. Este sistema de cuidados de calidad pueden ser sostenibles en el tiempo. Que haya responsabilidad y rendición de cuentas a los gobiernos y que haya justicia social. Estas cosas celestes que ven acá, estos conceptos, si ustedes ven la lectura de atención primaria de salud renovada, son esos conceptos. Entonces, ¿qué quiere decir? Muy buena cantidad de los conceptos de la atención primaria de la salud están en la colectividad y en los grupos sociales. Para nosotros, el estetoscopio no se pone en el ambiente de atención de salud. No tendría mucha utilidad, porque realmente estoy actuando frente a un actor. Si le pongo el estetoscopio a las casas, a los hogares, voy a tener la realidad de salud tal cual la hacen todos los días, la construyen todos los días. Cambio el escenario de mi atención y de mis cuidados. Entonces, bajo el enfoque de la salud familiar, la atención primaria lo que te propone es cambiar tu paradigma de cómo conoces la salud y cómo la atiendes. Cómo conoces la salud en una integralidad, considerando los escenarios, y cómo la atiendes en integralidad y considerando sus escenarios. La integralidad es imposible si trabajo solamente como médico. Tengo que trabajar en un equipo multidisciplinario para ser lo más integral posible. Yo no voy a poder ver inmunización, yo no voy a poder ver, por ejemplo, el abordaje adecuado de la nutrición. Puedo dar una orientación nutricional, más no una adecuada consejería nutricional. No voy a poder hacer la terapia psicológica. Yo necesito trabajar en el equipo para ser integral. Ahora, un punto adicional que normalmente los equipos de primer nivel de atención tienen como problema es la ficha familiar. Porque yéndonos de la teoría que estamos viendo de la atención primaria de salud y llegando al escenario peruano, es la ficha familiar la única que nos conecta hasta el momento,
con lo que viene a ser las estrategias de salud familiar y comunitaria, por ejemplo el MAIS-BFC. Lo que vamos a hacer ahora es, no sé si les han distribuido a cada uno de ustedes un formatito de la ficha familiar, ¿sí? Vamos a ver qué partes son, en realidad la ficha familiar tiene una importancia solo si la analizo. Si la lleno, puede hacer. Y en este tallercito lo que vamos a tratar de ver es cómo llenarla de forma adecuada. Pero el llenado, el registro adecuado de la ficha familiar solo tiene importancia si después voy a analizar su información. Si no, no tiene ninguna importancia, porque voy a decidir, voy a tomar decisiones con este instrumento. Como ven acá, les vamos a poner un ejemplo. Si ven ustedes aquí, acá dice que hay un registro previo y un registro previo. Tienen la última ficha familiar que está normada para el MINSA. Eso quiere decir que antes de salir del establecimiento de salud ya debía haberlo llenado. Es importante que llene todo esto, pero mucho más importante que llene el teléfono celular. Y casi toda la nación está conectada por teléfono ahora. Entonces, es importante ¿para qué? Para concretar las posteriores visitas domiciliarias, para concretar las atenciones, para que haya coordinación con las personas que van a recibir la atención. Las residencias anteriores son muy importantes porque nos hablan de culturalidad y de cuán impactados están en la residencia actual. Si yo tengo, por ejemplo, una persona, en este lugar, las personas que están viviendo hace 20 años, acá hace 10 años en la misma comunidad, y las personas que acaban de llegar porque se abrió un establecimiento minero y han llegado 10 familias, estas personas traen otras culturas. Primero, van a impactar en la cultura de salud de esta comunidad. Segundo, y tercero, tienen una cultura de salud diferente. Entonces, sí necesito saber qué cultura de salud tienen y cuán impactados están con la cultura de salud actual de esa comunidad. Ahora, esta ficha familiar, este número va a depender de tu sectorización. Entonces, la codificación puede ser diversa. Poner el nombre del sector y de ahí el número de familia de tu sector, etc. Y si no tienes sectorización, número de familia de frente. Y esto va a depender si también han considerado en sus establecimientos de salud el pasar o el transformar sus archivos a carpetas familiares. Si cambiamos el paradigma de atención y consideramos que Pablito tiene que ver con María y tiene que ver con 2 personas más, todos forman parte de una sola unidad de atención que es la familia. Puedo atender su salud individual por separado, pero también tengo que atender la salud familiar como una unidad. Entonces, esto ayuda mucho al orden en la atención y a un criterio único de cuidado en la familia, a una mejor organización en la atención también. Abajo, donde está el círculo, los informantes. Es muy importante que pongamos quién me informó. Estoy haciendo una entrevista, me abre la señora María Ruiz. María Ruiz me informó. Entonces puedo saber que la madre o la hija mayor o el esposo es el que me dio la información de la familia. Cuando registro la ficha familiar, es muy importante saber quién me está dando la información. Y no nos preocupemos por llenar esta parte que está acá arribita, que dice cuántos niños hay, adolescentes, jóvenes, y en ese momento yo he visto a muchos profesionales, y dígame cuántos niños hay, y la familia está contando 3 niños, etc., y se confunden porque a veces cuentan al adolescente como niño, o a veces se confunden al joven como adulto, ¿no? Entonces ellos no tienen el parámetro de saber, de acuerdo a norma técnica, lo que sí nosotros sabemos quiénes son niños, quiénes son adolescentes, jóvenes, etc. Esto no se hace, esto lo llenan ustedes sin preguntar después de que terminaron de hacer el registro de la ficha familiar. Entonces eso se deja para el final. Y como ven, estoy en la visita domiciliaria, fecha 22 de julio de 2017, médico familia, Milagro Fernández, resultado de la visita efectiva, elaboré ficha familiar y la próxima visita la escribo con lápiz. ¿Para cuándo nos vemos? ¿En 2 meses, en 1 mes, en 2 semanas? Bien, en 2 semanas, tal fecha, específicamente tal fecha, y la conozco con lápiz. ¿Por qué? Porque muy probablemente puede variar. Si en la coordinación yo coordiné que del 22 de julio me veo el 29 de julio y acá puse 29 de julio, el 28 le estoy llamando. Habíamos quedado que teníamos visita domiciliaria el 29 y puede ser que no estén. Entonces puede variar, no, veámonos la próxima semana y puedo cambiar. Entonces, no sé si pueden agarrar sus fichas familiares e intentar llenar en alguna parte de su ficha familiar
en la que ustedes consideren que pueden llenar estos datos. Se trata de la familia Gómez Rojas. En la casa viven 5 personas y por lo tanto solamente llenaremos 5 datos. Y vamos a entrevistar a la señora Irma Rojas Fuentes. Entonces, en su ficha familiar ustedes tienen un espacio para la persona que ha sido entrevistada, ¿no es cierto? Irma Rojas Fuentes es la persona entrevistada. La señora Irma Rojas informa que convive desde hace 4 años con el señor Julio Gómez Quispe. Julio Gómez Quispe es la primera persona. Recuerden, empiezo por papá, mamá e hijos. En la secuencia de la descripción de la familia empiezo por el papá, luego por la mamá y luego por los hijos. Si fuera una monoparental, mamá e hijos, ¿sí? Si hubieran abuelitos viviendo en la casa, después del papá, mamá e hijos, vienen los abuelitos o tíos, otras personas que formen parte de la familia. El señor Julio Gómez Quispe tiene 29 años de edad, entonces si se dan cuenta, tienen una columna para los datos de nombres y apellidos, tienen otra columna para los datos de edad, tienen otra columna para los datos de DNI, también para la fecha de nacimiento. Te dice que tiene técnicos incompletos y tiene una forma de saber cuáles son los estudios de la familia. Disculpe, ¿usted tendrá un formato de ficha familiar? ¿Sí? No, el suyo no, doctor, disculpe. No sé si tienen un formato. Sí, un formato. Entonces, te dicen que tienen estudios técnicos incompletos. Vean en la parte inferior de la ficha familiar. Hay unos códigos. Lo único que hago es llenar los códigos. Muchas gracias, doctor. Gracias. En este caso, en la parte de educación, grado de instrucción, vemos sin instrucción SI, inicial, primaria completa, primaria incompleta, secundaria incompleta, superior completo y superior incompleto. Acá te dice que tiene técnicos incompletos, entonces sería superior incompleta, sería SI, ¿no es cierto? El código que le pondría al señor es SI. Trabaja como operario en una fábrica textil. En la ocupación yo lleno operario textil. Y hace 4 años está en ese mismo puesto de trabajo. Para el Ministerio de Trabajo, una persona que trabaja más de 2 años en el mismo trabajo es una persona con trabajo estable. Entonces, si está de más de 4 años, esta persona es un trabajador estable, le pongo una S, ¿no? Le pongo una S en condición de la ocupación. No nos dice nada del seguro, no nos dice nada del seguro. Y la señora Irma es ama de casa, entonces la primera persona fue el señor Julio Gómez. Abajo, la señora Irma, que es ama de casa, tiene 24 años, con DNI, nació el 2 de febrero, estudió secundaria completa, o sea, a esta persona le voy a poner un SC para secundaria completa, no tiene trabajos adicionales. Y acá tenemos algo que nosotros especificamos en la ficha familiar. Esta señora no tiene trabajos, ¿qué le ponemos en la condición de la ocupación? Trabajo estable, eventual, sin ocupación, jubilado o estudiante. Sin ocupación. Eso es lo que nos pasaba a nosotros porque no consideramos que la ama de casa sí es una ocupación. Entonces, nosotros en una experiencia que nosotros hemos tenido trabajando con más de 1000 familias, le pusimos un código adicional, ama de casa AC. Y ahí cambió porque nosotros, el primer análisis que le hicimos, algo de 600 familias, nos salió un índice de desocupación que preocuparía a cualquiera. Entonces podías llamar al Ministerio de Trabajo, etc. Y eso no es cierto. La señora tiene una ocupación, está en la casa, está al cuidado de sus hijos y es ama de casa. ¿Ya? Lo mismo nos pasaba con lo que era grado de instrucción. Porque, a ver, un analfabeto es aquella persona que entre los 5 o mayor de 5 años que no sabe leer y escribir. Pero un niño de 4 años no tiene obligación de saber leer o escribir. Entonces, a veces nosotros poníamos mal el código, ¿no? Entonces, hay formas, o el soltero. El soltero es la persona mayor de 14 años que no tiene pareja, ¿no? Mayor de 14 años por la ley, no de 18 años. Desde los 14 años se puede aceptar que una persona decida, por la tutela de un fiscal, casarse o no casarse o tener convivencia. Entonces, nosotros le habíamos puesto soltero a todos los niños. Entonces nos salía que los solteros eran más que los convivientes y más que los viudos, etc. Entonces el tema está en manejar las cifras, ¿no? O sea, si yo tengo menores de 14 años, eso no es soltero, eso no aplica. Y también ahí le pusimos un código adicional, NA no aplica. Porque ¿qué condición de estado civil le corresponde a un niño de 12 años? No es soltero.
no ha decidido por su soltería, es un niño nada más, o sea, no ha decidido por una relación. El de 14 años a más sí ha decidido por qué condición tener, ¿no? Si está soltero, viudo, casado, divorciado, ha decidido por eso. Y ambos tienen 2 hijos, Pedro y Sonia. Pedro y Sonia. ¿Por qué les permite esto? Porque cuando yo quiero gestionar, veo, por ejemplo, 60%, 70% de personas solteras y tienes que casi todos tienen niños, entonces estás pensando en familias que no se han constituido como familias y se te va a ocurrir hacer matrimonios civiles, por ejemplo, y hablar con la municipalidad para el matrimonio. Y en realidad no es que tienes tantos solteros, sino que has hecho mal el análisis de tus datos. Entonces, esto es lo que les saldría a los que ustedes, si alguno ya lo intentó escribir, esto es lo que les saldría. El número 1 es Julio Gómez Quispe, de 29 años, con los datos que ya vimos. P de padre, M de madre, hijos, y todavía no vemos este dato que recién nos lo van a dar después, que sería una abuelita, el estado civil conviviente, porque dijeron que convivían hace 40 años, 14 años, 4 años creo, ¿no? Hace 4 años, convivientes, no aplica el estado civil para el niño y para el de 1 mes, no aplica su estado civil. Y es viuda, una abuelita que está viviendo en esa casa. ¿Ven el orden? Papá, mamá, hijos y los abuelitos, tíos, primos, etcétera después. El estado civil ya vimos, el grado de instrucción, superior incompleta, SUI, superior, secundaria completa, inicial, no aplica porque este niño tiene 1 mes, no tiene obligación de tener un grado de instrucción. El niño de 4 años tiene ya inicial, pero podría no estar en la inicial, podría estar de frente en la primaria a partir de los 5 años. Y que le ponen acá para la señora Ruth, que me está poniendo PI. El código PI es primaria incompleta. Entonces la señora tiene primaria incompleta. Operario de fábrica, ama de casa, no aplica. Ahora, acá en la ocupación del niño no aplica porque tiene 4 años. Pero si tuviera 6 años, su ocupación es estudiante, ¿no? Pero como tiene 4 años, no aplica. El niño podría estar en su casa o en la inicial y sería lo mismo, porque no está obligado a hacer escolaridad hasta los 5 años de edad en adelante, legalmente hablando. No aplica para el niño de 1 mes y la abuelita es comerciante. La condición de la ocupación, estable. Ama de casa, no aplica, estable. ¿Por qué le pusieron estable a la señora que tiene 55 años? Porque es comerciante hace más de 30 años. Y eso es lo que me llamaba a un ejemplo que alguna vez vi en Puno, ¿no? Entonces me decían, pero ¿qué le pongo? Ellos no son dependientes, ellos son independientes. Casi el 60-70% de las poblaciones viven del comercio. Entonces, ¿es estable? Sí es estable. Porque tienen un negocio con el cual han construido sus casas por 30 años, han mantenido a sus hijos por 30 años. Es estable. Ellos son los dueños de ese negocio. Es el independiente. El agricultor, que ha sido agricultor por 20 años, es estable. Esa es su forma de vida. Le puede dar un ingreso de 500 soles al mes, pero de forma estable, le ha dado, con eso ha construido su familia, ha dado la crianza que le ha dado a sus hijos y la educación y la salud que le ha dado a sus hijos. Entonces, eso es estabilidad. ¿De acuerdo? Porque no ha estado variando de ocupación. Es diferente la condición de un muchacho, si le entrevistamos a un muchacho de 21 años, 6 meses en una fábrica, 5 meses de construcción civil, 3 meses, entonces eso es inestabilidad. No pasa de 2 años en un solo lugar. ¿Por qué 2 años? Porque 2 años muy probablemente en un trabajo ya nos esté dando la asignación de algún derecho. Entonces por eso que le hacen ese corte de 2 años. Ni siquiera le hacen el corte de 6 meses, le hacen el corte de 2 años. ¿Ya? Y el SIS, nos dicen el seguro de salud, el señor no tiene seguro, la mamá y los 2 hijos tienen seguro, muy probablemente en la gestación adquirió el seguro y por eso que también los chiquitos tienen seguro, y la abuelita tampoco tiene seguro. Y ahí termina la primera cara. Nos vamos a la segunda cara. En la segunda carilla, nosotros tenemos que hacer el familiograma y después de hacer el familiograma, hacer el diagnóstico de su ciclo vital familiar y el tipo de familia. Vamos a hacer algunos ejemplos para esto. ¿Tendrán algún plumoncito, para poder hacer el familiograma? Muchas gracias. Vamos a ver.
Por ejemplo, si quisiera, no sé si en la diapositiva de algunas presentaciones vieron los tipos de familia. ¿Lo llegaron a ver? Sí están. En las diapositivas les hemos puesto los tipos de familia. Si quieren lo podemos repasar con el USB mientras traen el plumón. ¿Sí? Por ejemplo, en esa diapositiva que se les puso, la familia es una unidad. Yo lo que veo, cuando veo a las familias, las veo así. Sin embargo, yo las puedo conceptualizar. Familia, en este caso, ¿qué sería? Tengo a mamá, a papá, a un hijo, a los abuelitos. ¿Qué sería? Recuerden, hay una clasificación nuclear, extendida, ampliada. Recuerden, cuando hago la E es larga, ¿no es cierto? Extendida, primera, segunda, tercera generación. Hablo de abuelitos. Extendida será cuando yo tengo a mis abuelitos. Y ampliada, la A es así abierta, ¿no? Así es la A, ampliada, si yo tengo tíos, primos, cuñados viviendo en la casa. Alojados, inquilinos, etcétera, en la casa. En este caso es una extendida. Yo veo una familia, le aplico su ficha familiar, hago la evaluación de la salud familiar, le hago un diagnóstico, y en este caso es una familia extendida porque vive con los abuelitos, y le hago una propuesta de cuidados. Lo mismo que haría con una persona, exactamente lo mismo que haría con una persona. Muchas gracias. Lo mismo que haría para una persona. Con una persona hago el diagnóstico de su salud personal, conozco a la persona, hago el diagnóstico de la persona y le doy una receta o una propuesta de cuidados. Exactamente hago lo mismo con la familia comunidad. Entonces, si yo tengo papá, que normalmente es un cuadradito y se escribe a la izquierda, y mamá, esto ya es una familia nuclear. La familia empezó con ambos y se va a morir cuando uno de ellos empieza a morir la familia. Si nacen algunos niños, muy bien, en este caso creo que es una mujercita y un varoncito, tienes una familia nuclear. Papá, mamá, nuclear. Papá, mamá e hijos también es nuclear. Bastaría con esto en este ejemplo, pero no es así, porque también están viviendo con una señora de 55 años, que muy probablemente es la mamá del señor, ¿sí? Y la señora también tiene a sus papás. Sin embargo, para el caso de este ejemplo, solamente están viviendo con ella. Cuando yo demarco con punteadas, estoy dando la condición de una familia. ¿Por qué con líneas punteadas? Porque consideramos que las familias son sistemas. Y no es un sistema cerrado, sino es un sistema abierto. Va a intercambiar cultura, costumbres, valores con la comunidad y con las otras familias. Por eso que lo hago punteado. En este caso, del ejemplo de la señora, esta persona que tenía 55 años y que era viuda, él me parece que tenía 29 años y ella parece que tenía 24 años, 4 años y tenía 3 meses, más o menos se escribe así un familiograma. Un familiograma debe tener primera generación, segunda generación y tercera generación. Si yo incluyo a los abuelitos, estoy hablando de una familia extendida, primera, segunda, tercera generación extendida. Ya no es una nuclear porque estoy incluyendo un abuelito o un nieto. Pero si acá, por ejemplo, pasara que está la hermana de 21 años, que también ha tenido una pareja y tiene un niñito viviendo en la casa, y la familia pasara hasta por acá, sería una ampliada.
ampliada, porque la base está ampliándose y estoy recibiendo a más personas, ampliada, extendida, si estoy incluyendo a los abuelitos. Ahora, se puede dar el caso de que la familia incluya abuelitos y tíos y sobrinos. En ese caso, prima la olla. En las familias, ellos le van a preguntar en el censo, justo no sé si les han venido a preguntar cuántas ollas hay en la casa, cuántas ollas se cocinan en la casa. Les han hecho un precenso, ¿no es cierto? Y qué gusto que hayan aplicado un concepto de la salud familiar en un censo que se va a aplicar este año. Porque esto se creó en este país, con estrategia de salud familiar. ¿Cómo saber cuántas familias hay? Yo tengo una casa, y no sé si a ustedes les pasa, pero a muchos nos pasa. Primer piso están los abuelitos, cocinan su ollita, cocinan su propia comida. Segundo piso está una familia, cocinan su propia olla. El tercer piso lo han alquilado, tienen su propia olla. Yo no puedo decir que ellos son una familia. Acá hay 3 familias, una olla, 2 ollas, 3 ollas. ¿Por qué? Porque las ollas mandan. Ahí están los cuidados. Acá yo decido hacer sopitas y acá yo decido hacer segundito. Y si tengo un niño, entonces mando sobre mi olla y decido poner el segundo. Y acá la señora considera que hace sopas y licuados. Acá hace segundos y hace comidas picadas, frutas picadas. Tú mandas en tu olla. Y por eso que las familias se definen por las ollas. Tienen diferentes culturas, están en la misma casa. Perfectamente ella puede ser la abuelita, ella la hija y la hija, y a pesar de que pertenecen a una misma familia consanguínea, tienen culturas diferentes y se les adopta como con familias diferentes, 3 familias. En este caso, si me dicen, tenemos esta familia, ¿cómo sé si es una extendida o es una ampliada? Porque acá está la hija, están los tíos, los primos y está la abuelita. ¿Cómo lo adivino? Entonces le pregunto, ¿quién cocina en esta casa? Si me dicen que la que cocina es ella es la que manda. Entonces, ella se va al trabajo, ella también se va al trabajo. Esta niña tiene 6 meses, está en riesgo de anemia. Si esta señora es la que cocina y en su cultura se hace sopa y se hace licuados y el pescado no se come porque da alergias, eso manda. Yo le puedo dar todas las capacitaciones que fuera a la señora y a esta señora, pero estas señoras no deciden por la comida de los niños en el día a día. Yo les puedo decir que se utilizan los micronutrientes y ponerlas en la lista de micronutrientes a todas las mamás y darle sus tabletitas a ellas, pero ella va a decidir si no se da el micronutriente porque sabes que tiene un sabor a hierro y le cambia el sabor y el niño empieza a botarlo todo y yo no le doy. Entonces, ella manda. ¿Qué familia es? Extendida, porque ella manda. Ahora, no sucede esto. La señora tiene problemas de, ¿qué podríamos decir? Puede ser depresión, hace tiempo que no cocina, o puede tener algún tipo de discapacidad, no lo sé. Ella ha decidido no cocinar y la que cocina es ella. Se hace cargo de la comida de ellos, de la suegra y de estas personas de acá. Muy bien. Esta familia muy probablemente es una familia ampliada porque la que manda es ella. Lo que no sucede, ¿no? Pero ella, en el ejemplo sí pusimos que era ama de casa, muy probablemente ella es la persona que cocina. Entonces, más o menos las familias, o lo que quiere decirles esta reunión que tenemos el día de hoy, es que muy probablemente no voy a poder conocer a estas familias en un contacto personal. Sí, un contacto de consultorio me puede permitir que la persona que está al otro lado me hable de la familia. Yo puedo armar todita esta ficha familiar solamente hablando con esta persona. Puedo armarla completamente, pero voy a conocer a la familia en un contacto en la visita domiciliaria. Ahí voy a conocer el tema, realmente la realidad y el in situ. Les quiero poner algunos ejemplos solamente para que terminemos de armar, hacer algunos ejemplos de lo que es la ficha familiar y también para que veamos lo que implican los cuidados y cuánto esto nos delimita o nos parametra y no nos permite conocer la realidad y a veces no nos permite hacer un cuidado adecuado de las personas o proponer cosas que realmente no le van a solucionar el tema de la salud de estas personas. Creo que no se borra. Y se va más para atrás. Sí, está bien feo. Bien.
Vamos a ponerles entonces mejor los ejemplos que están. Les voy a explicar un poco mejor las diapositivas que tenemos allá, porque me parece que esto no va a borrarse bastante bien. De las mismas diapositivas les voy a explicar los conceptos de familia, ¿sí? Por ejemplo, si alguno tiene alguna pregunta, nos puede hacer las consultas. Ese es el familiograma tal como se debe dibujar, 3 generaciones, varones, mujeres, hay toda una técnica para el tema. La normativa de ficha familiar les explica qué símbolo puedo utilizar en cada una de estas cosas, pero a esta familia yo la puedo terminar representando como un familiograma. Este familiograma lo puede leer el médico, la enfermera, el psicólogo, el nutricionista, cualquier profesional de salud lee un familiograma y sabe qué es lo que agarra de ese tema, qué le compete. Ayuda al trabajo en equipo, para nada favorece la intromisión, sí favorece el trabajo en equipo. Por ejemplo, si yo veo este familiograma y yo soy psicóloga, veo hipertensión arterial, depresión, cáncer de mama, diabetes y tabaquismo, diabetes, IMA, obesidad, depresión, discapacidad. Entonces, veo la depresión, veo ansiedad, depresión, veo discapacidad, veo una correlación y sé que puedo intervenir en el núcleo completo. Si ustedes se dan cuenta, el psicólogo que solamente vería a esta persona no podría hacer el abordaje completo del problema, porque esta persona tiene un problema de ansiedad y depresión muy probablemente relacionado a su contexto familiar. Es una hermana que tiene un hermano con discapacidad y tiene una madre en depresión. En ese contexto, manejar solamente a Nancy no me ayuda en nada. Como psicóloga no me ayuda en nada. Me pongo el ejemplo del nutricionista. Tengo este niño Luchito con obesidad. La nutricionista trabajando solo con Luchito no va a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque tenemos a un padre con diabetes. Muy probablemente hay una transmisión de culturas alimentarias del padre a él. Y un abuelo con diabetes. Muy probablemente la transmisión de culturas viene desde muy arriba. Hipertensión arterial en la madre. Nosotros vemos que los niños obesos o con sobrepeso están en familias de obesos o de personas con sobrepeso, ¿no? Entonces, si yo soy el médico que ve enfermedades crónicas, ve diabetes y ve hipertensión, y quiero trabajar en Pedro, no voy a tener ningún impacto mientras Pedro viva en este contexto en el que tenemos 2 personas con diabetes y hipertensión arterial, más si no son manejadas. Si la señora, por alguna situación, que es la que cocina, tuviera sobrepeso, obesidad, y ella decide lo que come, él va a comer lo que ella decida cocinar, sí o sí. Y él va a elegir la comida. Ya, se salva. Luchito no come, Pedro no come en la casa, Pedro compra la comida, que es peor, ¿no? Los hombres que trabajan 10 horas, 12 horas. Yo no como en la casa. Mi esposa cocina mal, etcétera, pero yo no como en la casa. Pero lo que compras en la calle normalmente no es lo que lo recomiendas o no está en correlación con lo que recomiendan los nutricionistas, ¿no? A ti te dan una gran cantidad de calorías, dadas calorías de absorción fácil, por ejemplo arroz y papas en los platos, y tú no puedes elegir la cantidad que te sirven. Entonces, si es una persona expuesta a la comida en la calle, muy difícilmente la vas a manejar. Entonces, sí habrían algunas costumbres de la familia que podrían manejarlas y que podrían ser resueltas de forma familiar. La diabetes se maneja de forma familiar, la obesidad por familias, la ansiedad y la depresión por familias, la discapacidad por familias, porque esta persona le genera una carga a un cuidador, muy probablemente a la madre, y la madre probablemente la depresión o ese dolor de cabecita no sea dolor de cabeza que se va a curar con Panadol. El Panadol no va a hacer nada con este niño con discapacidad. El paracetamol no va a hacer nada con este niño con discapacidad. La migraña muy probablemente tenga que ver con este problema. Entonces, una tomografía o una receta no nos va a ayudar mucho mientras esta persona tenga un problema que no resuelve en este contexto, en el peruano, por ejemplo, de las personas con discapacidad. No sé si ustedes han visto eso en sus pacientes, pero las madres de niños con discapacidad es muy común o que tengan cefaleas o que tengan dolores lumbares, que tengan contracturas, que tengan migrañas, que tengan depresión. Es muy habitual porque el cuidador no es, primero, las personas con discapacidad no son cuidadas en este país. Entonces, toda la carga la asume la familia.
Y son personas que realmente necesitan un cuidado. El manejo como familia me permite verlo. El manejo como persona no me va a permitir verlo. No me va a permitir manejarlo. La familia es una unidad de cuidados. Como se dan cuenta, se transmiten patrones y formas de vivir. Como ven ahí, hay una imagen que nos dice que esto que le estamos hablando puede ser nuevo, pero también nos permite remontar a una medicina muy anterior que sí nos tenía más cercanos al paciente y sí nos recordaba como una autoridad. Ahora, muy difícilmente un médico puede decir que sí influye en la vida de las familias. Es muy difícil que logremos decir algo así. Antes no sucedía eso. Ahora somos mucho más distantes y es mucho más difícil que ahora podamos decir si yo realmente influyo en la vida de estas personas siguen mis consejos, me escuchan, si yo puedo estar segura que a estas personas les interesa lo que yo les digo, no es tiempo perdido. Eso es mucho más difícil porque nos hemos desconectado, pero esta conexión sí se daba antes. Y lo que les estamos hablando es que probablemente remontemos a prácticas que el sistema sanitario nos ha borrado de nuestro quehacer diario, pero que nos podrían acercar más a la salud de las personas. Por ejemplo, cuando un médico está haciendo una curación en un servicio de urgencias, no va a conocer los riesgos de este niño. Se fracturó la mano, sí, se cayó. Pero si yo estoy en la casa y puedo hacer la curación, no necesariamente en el momento de la urgencia, pero en la visita posterior, voy a ver qué riesgos tiene el niño, porque me va a venir con un brazo fracturado él, en la siguiente me vendrá el abuelito con la cadera fracturada. Debe haber algún riesgo. Y en las casas los conocemos. Gradas sin barandas, desniveles en las casas, pisos no pavimentados, baja iluminación. Pueden haber muchas cosas. Si yo no lo conozco, no se lo voy a enfocar y estas personas van a venirme uno por goteo de la urgencia. Cuando puedo prevenirlo en una visita domiciliaria, me va a permitir conocer el contexto de la familia y el contexto de la comunidad. Muchas veces la iluminación, el saneamiento de la comunidad influye en los accidentes de las personas y de los niños. Y esto es lo que quiero repasarles a ustedes, porque muy probablemente para la ficha familiar les ayude bastante, que es familias en formación, en expansión, en dispersión y en contracción. En este ejemplito, en formación, cuando teníamos al papá y a la mamá. Al papá y a la mamá tenemos familias en formación, pareja que aún no tiene hijos. Pueden ser una pareja de novios, personas que están en convivencia, un matrimonio, una persona que está en embarazo, todavía no ha nacido el hijo, están en formación. Entonces, acá teníamos en formación papá y mamá, es lo más inicial de una familia. Y esta familia se muere cuando empieza a morir uno de los integrantes familiares. Ahí se muere esa familia. A pesar de que tengan descendencia, ahí muere la familia. La familia de expansión ya empiezan a nacer los hijos y acá le tenemos que hacer una tingencia a todos ustedes. Acá nació este primer hijo, va a marcar a la familia. Él le va a enseñar a los padres a ser padres. Cuando este niñito tenía 3 meses, les enseñaba cómo atender a un niño menor de 1 año. Cuando este niño tenía 4 años, cuando tiene 4 años le enseña a atender a un niño preescolar que tiene necesidades completamente diferentes. Cuando este niño tiene 6 años y está inserto en la escolaridad, le está enseñando a los padres a enfrentar la escolaridad. Cuando este niño llega a los 13 años, le está enseñando a los padres a enfrentar la adolescencia. Este hijo marca la familia. Por eso que el diagnóstico va con el hijo mayor. Nacimiento de primer hijo, hijo en edad preescolar, escolar, adolescente, adulta. Joven puede entrar acá y hasta adulta, porque hay familias con hijos adultos incluidas en la familia de los padres. Y ellos marcan a la familia. Puedes tener varios hijos en otras etapas de vida, pero él es el que le está marcando a la familia, ¿sí? Entonces, el diagnóstico acá se da por el primer hijo. La familia en dispersión, familia en la cual se inicia y termina la partida de los hijos en el hogar. Este muchacho ya tiene 21 años, no sé si en esta realidad, pero en otras realidades probablemente ya esté fuera. Empieza a salir este muchacho y esta chiquita de 18 años, luego de unos años va a tener 21 años y también se va a ir de la casa. Está empezando a dispersarse la familia, se están yendo los hijos, eso es dispersión. Sale el primer hijo, inició la dispersión. Se va el último hijo, empieza la contracción. ¿Cuándo es la contracción? Se fueron estos 2 chicos y me estoy quedando de nuevo con un núcleo con 2 abuelitos. Lo que está pasando acá, personas sin cuidados. El adulto mayor
Familia que ha visto partir a los hijos y la pareja queda sola. ¿Qué enfrentan estos abuelitos? La jubilación en el mejor de los casos, que también es un momento, una crisis muy difícil para las personas, pero en el mejor de los casos enfrentan la jubilación. En el peor de los casos, si no han tenido un trabajo estable, si no han tenido un trabajo con derechos, empiezan a enfrentar una crisis que puede ser económica, de sustento, etc. Retiro y muerte del cónyuge. Cuando muere uno de los abuelitos, ya está muriendo la familia. Y termina de morir si mueren los dos. Signo de muerte es una X, ya sea en el cuadradito de la mamá o en el cuadradito del papá. ¿Sí? Para todo esto, la familia necesita asistencia. Para todo, en todo momento. Y ahora nos ponemos a analizar cuánto nos falta darle a las familias, porque las familias están pasando absolutamente solas por esto. Y nuestra realidad sanitaria refleja la falta de asistencia en este espacio. Solamente, si yo tengo una pareja de 21, 24 años, o 24 años, 21 años, y ya está embarazada, tengo que estar previniendo la anemia desde ese momento. O sea, la anemia no se previene cuando yo tengo al niño con un diagnóstico de hemoglobina de a los 8 meses de edad con una anemia. No hay prevención a esa altura. La prevención empieza cuando la familia se está formando y cuando sabemos, identificamos en la mujer o en el varón el requerimiento de procrear. Ahí empieza la prevención de la anemia. Entonces, enfrentan solos el cuidado del niño menor de 1 año, que es el tiempo en el que hay mayor mortalidad infantil. Ahora, la lectura que les dimos de determinantes sociales que nos dice, si esta persona, cuanto menor educación tiene, acá hay más morbilidad y más mortalidad. La mortalidad está asociada a la educación de la madre. La mortalidad infantil no se da en madres universitarias. Entonces, no podemos hacer asistencia a la morbilidad y la mortalidad en una sala de urgencias ni en un consultorio. Tenemos que abordar a la familia, tenemos que pasar de la unidad de persona a la unidad de familia si queremos modificar el sistema sanitario. Si tenemos la intención de modificarlo, tenemos que pasar a la unidad familiar que está completamente abandonada, no hay quien la toque. Y nosotros estamos llamados a hacerlos. En el primer nivel de atención estamos llamados a hacerlos. Segundo o tercer nivel de atención no tiene población adscrita. Primer nivel de atención sí la tiene. Está llamada a hacerlo. El niño de 4 años, el niño preescolar, que en algunas sociedades te dicen que tiene que ser una etapa lúdica. Formación de independencia, va a pasar a la inclusión en espacios sociales. ¿Cómo estamos cuidando a estos niños? De hecho, ustedes trabajan en primer nivel de atención y de hecho les habrán tocado niños que están siendo cuidados por sus hermanitos, sus padres se van a trabajar y los dejan cerrados en las casas. O sea, esto no es lo que les estoy comentando, lo viven ustedes en la consulta y se enteran de esto en la consulta. ¿Cómo manejamos este espacio? Esto es un manejo comunitario. Porque padres de 24, 21 años tenemos un montón. Ellos no van a tener la facilidad de pagar espacios de cuidados adecuados. Acá hay un manejo comunitario del tema. Así como también cuando yo tengo un adulto mayor de 65, 60, 70 años en una comunidad y tengo núcleos de adultos mayores en abandono, sin asistencia a los hijos. Ese es un manejo, ya no pasa a ser familiar, porque a veces la familia ya se desvinculó. Es un espacio de manejo comunitario, porque puedo hacer espacios de cuidados para estas edades que son muy vulnerables. 6 años, la escolaridad, enfrentan la escolaridad sin mucho apoyo, ¿no? Sin mucho conocimiento, sin mucho contacto con lo que es la escolaridad. La adolescencia aún mucho más difícil, creo que eso hace que todos los papás busquen la asistencia psicológica, ¿no es cierto? Pero es en ese momento que recién tenemos el contacto con el adolescente, cuando en estos momentos ya se empezaron a formar las habilidades sociales. En este momento se están formando habilidades sociales y en este momento se ponen a prueba tus habilidades sociales. Eso quiere decir que esto lo tuve que formar desde los 6 años de edad. ¿Quién lo hace? Tiene que hacerlo el personal sanitario. Entonces el espacio familiar ha sido abandonado y con estas ponencias lo que queremos es que nos demos cuenta que tenemos un espacio muy interesante con el cual podemos trabajar en beneficio de la comunidad o de las familias. En ciclo vital familiar, la formación de la pareja
crianza inicial de los hijos, familia con hijos preescolares, escolares, adolescentes. Acá entran el joven, el hijo adulto, y bueno, los hijos en etapa madura, ¿no? Y finalmente, creo que por acá también hay uno para tipo familiar. Bueno, esto también es para reafirmar lo mismo, en formación, en expansión, en contracción, en dispersión y en contracción. Formación, expansión, dispersión, contracción. ¿No es cierto? Es más o menos el ciclo que les comenté también. Se inicia con 2, termina la familia con 2. Y el tipo de familia, ahí está el ejemplo. En el caso que nosotros vimos era una extendida, pero esta es una nuclear, que bastaría con que esté papá y mamá y eso es nuclear. Pero si empiezan a estar los hijos, también es nuclear. Monoparental si solamente tengo a uno de ellos. Ahora estamos viendo monoparentales con varones como principales responsables de la familia. Se está viendo un poco más. La extendida, lo que les dije, extendida, ¿no? 3 generaciones, abuelitos, padres e hijos. Abuelitos, padres y nietos, si uno lo quiere escuchar así. Y ampliada, otros parientes, por ejemplo, la mamá, la tía, ¿no? Está ampliada la base, lo que les estaba diciendo. Y familia reconstituida, que también las estamos viendo con más frecuencia. Esta señora tenía un matrimonio con otra persona, tuvo un hijo, sin embargo se reconstituyó, se han separado, se han divorciado, porque acá hay 2 líneas, separado solamente sería si hubiera una línea, acá se han divorciado, y esta persona ha llevado a su niño a vivir en la nueva familia que ha formado, niños más pequeñitos, con esta persona, reconstituida. ¿Sí? Y todas esas están en la ficha familiar. Entonces, cuando yo hago un estudio de la familia, estudio la estructura familiar y sus interacciones, en una sola fotografía veo el ciclo vital, veo cómo están las generaciones. Con una sola familiograma, en otros países le haces ver el familiograma a la familia y le dices, mira, tu familia es esto y creo que necesitan tales cosas. O sea, también esa foto le sirve a la familia. Organizas dentro del sistema familiar, puedes permitir la organización, conoces el tipo de familia y en cada fase nueva representa una amenaza potencial para su organización. O sea, cada vez que están pasando de acá ya creen que han manejado al niño de 1 año y ahí viene el niño de preescolar, que es todo un reto, y eso es una amenaza, es un momento de crisis que si van acompañados lo superan. Si no van acompañados, no van con consejería, se les hace más difícil y las familias se hacen disfuncionales. Implica conocer los cambios y crisis normativas a los que se está adaptando y la posibilidad de surgimiento de una sincronía. Todo eso lo puede hacer un médico de familia o un médico generalista que tenga la formación en familia y comunidad. Solamente para cerrar, ¿podríamos hacer un ensayo de qué tipo de familia es esta? Nuclear y es en formación también, ¿no es cierto? Si yo lo digo por ciclo vital en formación y nuclear en el tipo, ¿no es cierto? Esta, nuclear y también en formación. Esta, nuclear, pero ¿qué tipo es? ¿Qué ciclo vital está? Sí, con nacimiento del primer hijo, porque acá están cargando el primer hijo. Acá, nuclear con hijo en etapa probablemente preescolar, ¿no es cierto? Porque son chiquititos. Acá, nuclear con hijo en edad joven o adolescente, ¿no? Una de las dos. Acá puede ser adolescente, acá puede ser joven. Nuclear en edad joven, acá. También es nuclear. Mire, todos esos ejemplos han sido nucleares. Sin embargo, lo que ha estado cambiando es el ciclo. Acá están en contracción. Ya se fueron los hijos. ¿Sí? Acá también en contracción. Acá vemos solamente al abuelito. Probablemente ya murió la abuelita. Está siendo cuidado por los hijos. Ese está en contracción. ¿Ya? Ya murió uno de los constituyentes. Acá están ambos con sus hijos. Muy probablemente esta sea una extendida, ¿no es cierto? Una extendida. Con hijos adultos, porque ya los hijos se ven adultos. Bien, yo no sé si tienen alguna pregunta adicional. Los animaría sí a que cada vez que puedan tener alguna capacitación en enfoque de familia lo hagan. Es un espacio completamente libre, nadie está haciendo nada por el tema.
te facilita mucho el trabajo. Manejar una carosis en un niño y manejar la carosis en toda la familia te hace que la carosis se resuelva. Manejar la anemia en el niño y manejar la anemia en toda la familia hace que se resuelva. Entonces tu impacto de atención de salud solo se hace más eficiente, más rápido, más eficaz si lo haces con familia. Tuberculosis en persona no tiene ningún manejo si no lo manejas en la familia. Muy bien, creo que no hay preguntas.